El coqueto, el chofer feminicida serial que asesinaba a las viajeras en su autobús. Como era habitual, Diane esperaba el autobús en plena noche para regresar a casa tras una larga jornada laboral. La joven, de 23 años y madre de 2 niñas, pagó el billete y se sentó a la espera de su parada. A los pocos minutos, el conductor informó de una avería y mandó bajar a todos los viajeros, excepto a la mujer, a la que aseguró que no tardaría mucho en resolver el problema y podría acercarla a su destino. Solucionado el repentino fallo, el chofer retomó la ruta, esta vez rumbo supuestamente al domicilio de Diane. Sin embargo, el individuo paró el vehículo en una zona apartada y la emprendió a golpes contra la joven. Luego, la violó salvajemente, y al terminar, la asfixió hasta matarla. Acto seguido, se deshizo del cadáver en un paraje inhóspito y finalizó su turno. Se trataba de César Armando Librado Legorrete, más conocido como El Coqueto, un peligroso feminicida serial que sembró el terror en la sociedad mexicana. Career Criminal. Nacido el 16 de junio de 1982 en el municipio de Texcoco, México, apenas se conocen datos sobre la vida de nuestro protagonista antes de los crímenes, salvo que se casó 2 veces. De ambas uniones, César Armando fue padre de 2 niños, uno con cada mujer. La última, de nombre América, convivía con su hijo y su marido en el municipio de Tultitlán sin saber que éste, durante su jornada laboral como conductor de autobús en la Ruta 02 del Metro Chapultepec a Valle Dorado, había iniciado su carrera criminal cazando mujeres. Tampoco sospechó jamás que todos los regalos que a menudo le entregaba, en realidad procedían de las víctimas. César Armando robaba todas las pertenencias de las chicas tras asesinarlas. El chofer aprovechaba la vulnerabilidad de las víctimas para abordarlas en plena noche. Para ello, empleaba el mismo modus operandi para cada asalto, simulaba un fallo mecánico en el autobús, ordenaba bajar a todos los pasajeros menos a la mujer elegida para cometer la agresión. Entonces, César Armando se ofrecía a llevarla a su destino, y cuando restablecía la marcha, cambiaba la dirección, aparcaba en un lugar alejado y comenzaba el suplicio. La golpeaba y violaba ferozmente, y a continuación, la asfixiaba hasta arrebatarle la vida. Después, registraba sus pertenencias y robaba todo aquello que pudiese utilizar después, o bien como regalo sorpresa para su esposa, o como mero recuerdo a modo de trofeo. Ropa, perfumes, relojes, planchas de pelo y teléfonos móviles fueron algunos de los objetos con los que llegó a agasajar a América alegando que los había comprado en una estación de metro. Por último y como colofón del crimen, el chofer arrojaba el cadáver a canales o parajes desiertos de regiones cercanas. Entre el 4 de julio de 2011 y el 18 de enero de 2012, César Armando cometió 7 asesinatos. Aunque su carrera criminal empezó un año antes, el 21 de junio de 2010, cuando atacó a una pasajera de su ruta, que milagrosamente sobrevivió al hacérsela muerta. Gracias a este testimonio y su denuncia, las autoridades pudieron vincular los 7 asesinatos posteriores y dar con el responsable de tal magna crueldad. De no haber sido por esta superviviente, la policía habría tardado aún más tiempo en dar con él. Nadie podía imaginar que, detrás de ese aspecto tosco y primitivo, se escondía un violador y asesino en serie. De hecho, su alias, El Coqueto, adquirido por la leyenda escrita en letras rojas en el parabrisas de su autobús, jamás hizo alusión a sus habilidades como seductor con el género femenino. Eran completamente nulas. En consecuencia, algunos expertos señalan que esto habría generado en él tal frustración que derivó en un odio acérrimo hacia las mujeres. Blanca Elia, Eva Cecilia, Diane, Fernanda, Patricia, Camila y Fidelia fueron las víctimas elegidas por el chofer feminicida con edades comprendidas entre los 16 y los 34 años. A una de ellas, por ejemplo, César Armando empezó a tocarla al quedarse dormida al final de la ruta tras una noche de copas con amigos. Pero cuando la joven se despertó, el asesino la emprendió a golpes. Solo cuando el número de cuerpos ascendió considerablemente en la zona, la policía inició una investigación para esclarecer los motivos y su posible vinculación. En menos de 2 meses tenían 4 cadáveres de mujeres asesinadas en extrañas circunstancias. A la caza del asesino. El teléfono móvil de una de las víctimas, todavía operativo después de muerta, fue la clave para relacionar los 7 asesinatos y encontrar al culpable. César Armando había cometido un fallo, utilizar un artefacto que, pese a cambiarle el chip, todavía mantenía la clave IMEI, el número de identificación internacional que hace que el teléfono sea único, una especie de huella digital. Por tanto, podían localizar dónde se encontraba.
Así fue como descubrieron que la propietaria era América, mujer del conductor de la Ruta 02. El cerco al asesino se estrechaba. Además, se procedió a interrogar a pasajeros habituales de César Armando y algunos de ellos afirmaron haber visto a las víctimas subir al vehículo conducido por El Coqueto, antes de desaparecer. Días o semanas más tarde, solo aparecían sus cuerpos. Finalmente, la denuncia de la única superviviente fue el punto de inflexión en el caso al unir todas las piezas del rompecabezas. Cuando los investigadores acudieron a ella para conocer más datos de su agresor, tipo de vehículo y ruta que cogió, esta hizo un retrato certero de César Armando. No había duda. Ya lo tenían. El 26 de febrero de 2012, un operativo policial detuvo al asesino en Ciudad de México acusado de 7 asesinatos y 8 violaciones. Violé a 8 mujeres de las cuales maté a 7 por miedo a que me denunciaran, afirmó César Armando durante el interrogatorio. Al mismo tiempo, un equipo de la policía científica encontró rastros de sangre en los asientos y el pasillo del autobús, pese a haber sido limpiados por el detenido. A esto se sumaron los objetos localizados en el domicilio familiar pertenecientes a las víctimas asesinadas, pero hacia las 3 de la madrugada de ese mismo día, El Coqueto consiguió fugarse de la prisión tras soltarse las esposas, esquivar a 3 agentes dormidos a escasos metros y saltar al exterior desde un tercer piso. Gracias a ese descuido, el asesino consiguió llegar arrastrándose hasta la carretera, al caer se fracturó la columna, y pedir ayuda. Un conductor lo llevó a casa de unos familiares, que lo ocultaron hasta el 3 de marzo, fecha de su segundo arresto. «No puedo caminar», gritó el chofer a la policía cuando fueron a engrilletarlo. La caída le había causado importantes lesiones que le impedían moverse, por lo que fue ingresado en el hospital y operado de urgencia. Se hizo justicia. El 21 de noviembre de 2012 se inició el juicio contra El Coqueto, acusado de 7 asesinatos y una tentativa de homicidio y 8 violaciones. En ningún momento, el asesino mostró arrepentimiento alguno por los hechos cometidos. De hecho, se le pudo ver riendo y charlando animadamente antes de entrar en la sala, e incluso, mostrar indiferencia durante la vista judicial. 3 semanas más tarde, el juez condenó a César Armando a 341 años de prisión por 7 asesinatos y una tentativa de homicidio. Le impuso una indemnización de 4.500 euros por cada una de sus víctimas, y decretó que fuese enviado a una prisión de máxima de seguridad debido a su alto grado de criminalidad y reincidencia. Esta sentencia puso fin al martirio sufrido por los familiares de las víctimas. Finalmente, se impartió justicia,